Naciones Unidas viene diciendo que allí se está produciendo un régimen de apartheid, de limpieza étnica, de asesinatos en masa a una población, a una etnia, y eso es crimen de guerra, desde ya, y crimen de lesa humanidad, contra la humanidad. Después, claro, estaba viendo en televisión ahora simultáneamente, que están habiendo en el día de hoy, domingo, unas grandes manifestaciones, creo que en Tel Aviv, de la población judía sionista, miles de personas, no sé cuántos. Yo vi la imagen, no escuché bien cuánto, porque igual no importa. Eran multitudinarias esa manifestación, pidiendo la liberación de los rehenes que tiene Hamás. No se sabe si son 120, 130, 180, no se sabe cuántos son. Y es lógico que eso suceda porque, claro, las personas piden por la liberación de sus familiares. Ahora, lo curioso es que quien vive en Israel sabe, que es lógico que lo sepa, o debería saberlo, que quien vive en Israel, digo porque se acaba de conectar a los amigos de TikTok, quienes viven en Israel saben, o deberían saber, desde hace años, que el régimen sionista, racista, que reina allí en Israel desde hace 75 años, ha encarcelado, ha matado, ha violado, ha vejado a miles, cientos de miles de palestinos a lo largo de 75, 80 años. Empezó allá en los años 45, 1945, 48, es decir, hace 75 años, un poco más, masacrándolos a los palestinos, obligándolos a huir, a refugiarse en los países vecinos, en Jordania, en Siria, algunos en Egipto, y otros fueron a otros países inclusive América Latina. Hace pocos días encontré en Brasil una familia palestina que me contó, eran jóvenes, un matrimonio joven, me contó que sus padres habían llegado allí en los años 50 a Brasil, huyendo de aquella gran matanza que había provocado los judíos sionistas al inicio de la ocupación ilegal de la tierra de Palestina, después de haber matado al enviado de las Naciones Unidas, al príncipe, al varón sueco, que siempre me olvido cómo se llama, ya me lo dirán ustedes, me lo recuerdan siempre, y lo he leído 25.000 veces en mi vida, pero bueno, será una negación mía. Lo mataron las organizaciones terroristas judías de aquella época, Irgun y la otra que tampoco me acuerdo. Será que no quiero acordarme de todos esos detalles tan específicos, obligando a más o menos 700.000, 800.000, 1.000.000, no se sabe cuántos, de palestinos que tuvieron que huir de ese territorio porque el ejército de Israel, a cargo principalmente del famoso general Moshe Dayan, aquel del ojo con un parche, los borraba del mapa, los masacraba y los borraba del mapa. Digo esto porque el propio Moshe Dayan reconoció, Moshe Dayan murió hace muchos años, era el general aquel que hizo, ya digo, aquella gran masacre y que dirigió la guerra de 1967 contra egipcios y sirios. Él dijo que era lógico que en toda esa región de Palestina no existieran más los palestinos y los poblados palestinos porque ellos los habían borrado del mapa. Lo reconoció Moshe Dayan, o sea, gran general de Israel, gran patriota según ellos, es un prócer para Israel. Lo reconoció él. Hemos borrado del mapa a muchísimos, lo dijo él, y se los voy a mostrar porque eso está en un mapa, creo que lo tengo a mano, aquí está. Estos eran todos los poblados que había en Israel, en lo que es Palestina en aquel momento. Más de 500 ciudades y poblados fueron arrasados y borrados del mapa por los judíos sionistas, donde vivían 1.000.000, no se sabe cuántos, las cifras son muy inciertas, de palestinos allí. A pesar de que ahora la versión que hacen los sionistas es que allí no había nadie, que ellos llegaron y no había nadie. Llegamos aquí, vimos que la tierra nos gustó, que Dios nos la había prometido, está en la Biblia, nos dijo la tierra esta es tuya, está en la Biblia, se lo dijo Yahvé, el Dios de los judíos, y allí fuimos, nos instalamos, como lo explica este caballero ahora, mira, te lo voy a mostrar para que lo veas. Así lo explica este joven y es lo que se dice desde hace 80 años. La razón para estar aquí es la promesa que nos fue dada por Dios. Perdón, presten atención. La única razón por la que estamos aquí es
por la promesa que nos fue dada por Dios, el Dios de ellos, obviamente, que no es el Dios, es el Dios de solamente 15 millones de personas en el mundo, que son los judíos. No todos son religiosos. Una cosa es ser judío, una cuestión étnica, tribal, y otra cosa es ser judío religioso. Que, ya digo, no todos los judíos son religiosos. Pero este muchacho dice, estamos aquí en Israel, en Palestina, por la única razón es porque esta es una tierra prometida por Dios. Pero mírenle bien la cara a este muchacho, escúchenlo bien y mírenlo. La moral razón para estar aquí es la promesa que nos fue dada por Dios. ¿Teníais permiso para construir esta casa cuando lo hicisteis? Dios nos bendijo y nos dio el derecho a estar aquí, en esta tierra. Claro, ahí es difícil esa discusión, ¿no? Dios nos bendijo y nos dio el derecho para estar acá. Bueno, es un poco discutible como argumento. Es decir, yo vivo aquí porque Dios dijo que yo puedo venir. ¿Y quién es Dios? Es mi Dios, pero tu Dios no es el mío. Por ejemplo, en el mundo hay más o menos unos 1.600 millones de católicos o de cristianos. 1.600 millones. Judíos hay 15 millones, de los cuales más o menos la mitad no son religiosos. O sea, no podrían repetir esta estupidez. Dios nos dio la tierra, pero estos señores roban, masacran, matan a los hermanos palestinos porque Dios les dio la tierra. Ahora, quiero que mires esta fotografía. Vamos a terminar de verlo a este muchacho, que es interesante. Ahora mismo hay millones de palestinos que viven en Cisjordania. ¿Qué cree que debería ocurrirles? No tenemos nada contra los no judíos. Usted es no judía y estamos aquí sentados hablando, eso es estupendo. Lo que es cierto, aquellos que no nos reconocen como Israel y siguen sembrando el terror y la violencia contra los judíos, se les debe cortar la cabeza de inmediato. Me río porque no sé, ya lo he visto tantas veces que a este y a otros parecidos, que realmente es una locura. Yo no tengo nada contra ellos, pero si no me reconocen mi derecho a estar acá, hay que cortarle la cabeza. Y lo que él creo que no lo dice, pero lo dicen otros, muchos. Tengo de estos videos, tengo cientos de videos de estos. Y están en internet, no es que a mí alguien me los da en privado y a escondidas. No, están en internet. Esto creo que salió de internet. Lo que dicen otros es que además a los niños también, porque son futuros, próximos, posibles enemigos de Israel. Entonces, si no me reconocen a mí, y como dice el Talmud, y como dice la Biblia, la Santa Biblia en el Antiguo Testamento, lo dice claramente, los no judíos deberán ser tus esclavos. Y estos lo repiten en las sinagogas todos los días. Debemos ser sus esclavos y agradecerles que quieran ser el gobierno mundial y dejarnos gobernar por ellos, que ellos se van a sacrificar por nosotros. Aunque te parezca alucinante esto, es lo que ellos dicen. Pero bueno, quiero que le veas la cara a este muchacho y la memorices un poquito y te voy a mostrar la cara que supuestamente tendría o habría tenido Jesús en su momento, dado que era un semita, así un hombre de allí, de esa tierra. Este es coloradito. Verás que es coloradito, de allí de la zona de Palestina, donde tienen una tipología más oscurita, más morocha, más tez morocha, un corte de cara diferente. Este no parece ser, entonces, ¿qué derecho tendría este muchacho a estar ahí? Mira la foto que te muestro de lo que, según la inteligencia artificial, sería la cara de Jesús. Es este de la derecha. Este sería el Jesús de la época. Y a la izquierda tienes a los semitas, a los que si los atacas dice, eres un antisemita porque me atacas a mí, antisemita. Y si estos muchachos son rubios, coseletes, vienen de Polonia, nunca habían tenido nada que ver con Palestina, donde la gente es como este muchacho, de la derecha, morochito, oscurito de tez, barba tupida oscura y un corte de cara completamente diferente, más parecido al mío que al de estos centroeuropeos, alemanes, polacos, ucranianos, toda esa gente que tiene mucho que ver con los amigos de aquel del bigotito de Alemania en los años 30, 40, de estos que les sirvieron inclusive de carceleros en los campos de concentración. Entonces, nada extraordinario para decirme, en algunos casos sí, me hacen comentarios, me critican cosas y bienvenido. Siempre que sea con respeto. Todo lo que sea con respeto, para mí, bienvenido. Y con buena leche. Si es con mala leche, no, ya sé que no. Entonces, ustedes tienen una parte de responsabilidad que es compartir con sus amigos, invitar a las redes sociales, a sus contactos, guardar el video,